una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Goliat poder vencer. Muy buenas, queridos amigos, queridos telespectadores de Ventana Evangélica. Una semana más estamos con vosotros y bueno, vamos a continuar con el programa de la semana pasada. Y bueno, estuvimos hablando sobre una palabra que significa, o mejor dicho, la muerte. La muerte, ¿y por qué estamos tratando la muerte? Porque próximamente, en este mes de noviembre, viene en 31 de octubre prácticamente, y el 1 de noviembre y el 2 de noviembre también, comienzan las fiestas de Halloween en relación a la muerte, comienzan el Día de Todos los Santos, comienza el Día de los Difuntos, y todo relacionado con la muerte. Pero nosotros, con la ayuda del Señor, queremos mostraros qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la palabra en relación a la muerte. Y estuvimos hablando la semana pasada de este asunto, de la muerte, su origen, sus consecuencias, dónde va la persona cuando muere, dónde va aquella persona que no conoce a Dios o que no quiere saber nada de Dios cuando muere, dónde va aquel que tiene fe en Dios cuando muere. Y estuvimos hablando de un pasaje, el pasaje de Lucas capítulo 16, donde Cristo nos habla claramente de qué ocurre con el ser humano cuando muere, y estuvimos hablando en relación a este aspecto. Ese pasaje lo estuvimos estudiando y estuvo con nosotros y sigue con nosotros hoy nuestro amigo y colaborador, nuestro hermano Ricardo Galera. Ricardo, una vez más, bienvenido. Buenas tardes. La verdad es que la semana pasada estuvimos hablando bastantes cosas. ¿Nos puedes resumir, Ricardo, todo esto que he comentado brevemente de lo que hablamos la semana pasada? La semana pasada estuvimos con el pasaje que vimos que la palabra del Señor es la que nos revela qué es lo que hay en el más allá. A través de este pasaje tan importante que el Señor nos reveló en Lucas. Como leímos y dijimos que este pasaje no es una parábola, es una historia real, porque vemos que en la misma historia se dan nombres, lo que en las parábolas no se da. Entonces, este pasaje es importantísimo, porque el Señor nos revela verdaderamente lo que hay en el más allá. Y es verdad, el infierno, el estar apartado de Dios por toda la eternidad es un infierno, y lo vemos en la parábola, está en la historia esta de Lázaro y el mendigo. Y vimos claramente cómo este hombre sentía, padecía, no estaba inconsciente como algunos piensan, sino que se sentían, al igual que Lázaro el mendigo, también él sentía, estaba consciente de lo que le rodeaba. Después de morir. Después de morir. Como algunas religiones dicen que se acabó todo, que es el aniquilamiento, es mentira. Porque el mismo Señor Jesucristo nos revela claramente lo que hay después de la muerte. Hay vida. Esto no se acaba aquí. Porque, como vimos también al principio, el espíritu que sale de nuestro cuerpo, porque dice la palabra que le quito el espíritu y dejan de ser. El cuerpo muere cuando no tiene el espíritu, cuando sale el espíritu, cuando sale el alma. Y también hablamos un poco sobre Raquel. Raquel, cuando muere, dice que se le salió el alma. Exacto. Como dice Eclesiastés, que el espíritu va a Dios. ¿Y el cuerpo dónde va? Al polvo. Y estuvimos dando un repaso por ahí y vimos claramente que Dios nos reveló perfectamente lo que hay en el más allá. Y vamos a disfrutar, el creyente va a disfrutar de la presencia de Dios. Dijimos que en aquella época, antes de Cristo, bajaban, el paraíso estaba en el seno de Abraham. Ahí iban todos los muertos creyentes en Dios. Exactamente. Y en el Hades es donde fue el rico. Este rico avariento, este rico que no fue por su riqueza, sino fue porque no creía. Porque no creía, exactamente. Él no creía. Él pasaba de la palabra. Él tenía la oportunidad
de haberse convertido, de haberse buscado a Dios. Él no le interesó las cosas de Dios. Así hay mucha gente que no le interesan las cosas de Dios. O sea que lo que estamos comentando es que la persona cuando muere va directamente antes de que el Señor viniese. Antes de que hiciera la obra en la cruz. Porque hoy vamos a ver qué es lo que ocurre con las personas cuando mueren, una vez que ha venido nuestro Señor Jesucristo, pero vimos que en el Antiguo Testamento la Biblia nos revela que la persona cuando muere, el incrédulo va al Hades, o al Seol, que es la región de los muertos, y el creyente, aquel que tenía fe en Dios, iba al seno de Abraham. Lugares completamente distintos, los dos estaban conscientes, estaban conscientes, y los dos estaban en una situación completamente distinta. Uno estaba en el lugar de tormento y el otro y no se nota que miró hacia arriba. Y una cosa que vimos también en el pasaje es que tanto uno como el otro estaban separados los dos por una gran cima. Sí. Y el uno, lo que vimos, cuando una persona muere, ¿puede salir una persona de ese lugar? No, ni puede salir para un sitio ni del otro pueden salir para el otro. Ahí está. No pueden. Hay una gran cima, es imposible. Hoy en día pasaría lo mismo. El que va a la presencia de Dios no puede ir al infierno y el que está en el infierno no puede ir a la presencia de Dios. Que es ahora es cuando, después de la obra de Dios en la cruz del Calvario, es cuando van directamente. Vienen los ángeles de Dios, por los que mueren los creyentes, los que mueren, los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados, los que el Espíritu Santo les dio vida a esos espíritus que estaban muertos en sus delitos y pecados. El ser humano, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tuvo que venir Cristo a la cruz del Calvario. Exacto. Sí, sí. Ricardo, una cosa que digo por recordar también lo de la semana pasada. Estuvimos hablando de que la palabra muerte significa separación. No significa aniquilación o dejar de existir para siempre, no. Si la palabra muerte significa separación, la palabra cementerio, que significa dormitorio. Pero una cosa curiosa, Ricardo, para que las personas entiendan también que existen, y estuvimos viendo que existen 3 tipos de muerte. ¿Cuál es? Que está la muerte espiritual, está la muerte física y está la segunda muerte, que es la muerte eterna. Exacto. Que esa la tendrán aquellos que van a estar apartados por toda la eternidad. Esa es la segunda muerte, que es la tercera muerte que estamos hablando. Eso es lo que estuvimos viendo también la semana pasada. Que la muerte es la separación, porque dijimos también que Adán, cuando pecó, su cuerpo no murió en ese mismo día físicamente, pero sí murió su espíritu. Espiritualmente, separado espiritualmente. ¿Y qué hizo Adán? Se escondió. Es lo que hace. Las personas no tienen la capacidad de buscar a Dios, a menos que no haya una regeneración. Tampoco tienen la capacidad de entender y de comprender la Biblia si no han nacido de nuevo. Es el Espíritu Santo el que nos da vida, nos resucita y nos ilumina para entender y comprender las Escrituras. Pero una persona muerta, ¿qué capacidad tiene para buscar a Dios? Está muerto en sus delitos y pecados. Él vino a buscarnos a nosotros. Ricardo, precisamente yo en la introducción estaba comentando de que ahora viene el tema de Halloween, que si Dios quiere la semana que viene pues vamos a ver este asunto de Halloween, ¿no? La fiesta de víspera de todos los santos. Exacto. Viene también el día de los difuntos y el día de todos los santos. Una pregunta, Ricardo, vamos a ver. ¿Puede una persona que haya muerto interceder por un vivo? No, es imposible. Ya lo dice Hebreo 9:27. ¿Está establecido? Que el hombre muera una sola vez y después de esto ¿qué? El juicio. O sea, que no hay una segunda oportunidad. No hay una segunda oportunidad. No, porque se contradiciría con la misma palabra de Dios. Esto del purgatorio no existe. En la palabra de Dios no existe. No existe el purgatorio. En ninguno de los 66 libros existe. No existía tampoco el limbo. Y el Papa no hace mucho pidió perdón. Han reconocido de que no existe. Lo podemos leer en internet perfectamente, de que han reconocido que el limbo no existe. Y la han estado defendiendo, igual que el purgatorio tampoco existe. Que no se pueden luego purgar los pecados. No, o sea, tuvieron que buscar un libro apócrifo, como es los Macabeos, que ellos sí oraban por los muertos. Pero todos sabemos que los Macabeos muchos estaban paganizados y habían traído
cosa de otras culturas, costumbre de otras culturas, como el orar por los muertos, no viene en la palabra de Dios. Ni aprovecha No para nada. viene, no viene ni aprovecha para nada. No podemos Y orar otra, por los muertos. está claro que una persona que haya muerto no puede interceder por un vivo. No, no. Ni un vivo puede interceder por un muerto porque es imposible. Lucas 16 lo habla claramente, como tú dices, ¿no? Está establecido lo que antes comentaba, ¿no? En Hebreos 9:27. El hombre muere y después esto, el juicio, ¿no? El juicio, viene el juicio. Vamos a ver también ahora en la palabra cómo el hombre, el que no cree en Dios, está reservado para una cosa. Ahora lo veremos también, ¿no? Sí. Pero, y luego, otra cosa, Ricardo. Una persona, por ejemplo, una persona que haya creído en el Señor. Una persona que haya creído en el Señor, Abraham o Isaac, o inclusive los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, algunos de ellos, como santos. Estas personas que son santas, santas por la gracia de Dios y por la sangre de Cristo, queda claro, no por sus méritos. Sí, no, ¿Estas claro, personas pueden está interceder clarísimo. por los vivos? No pueden. Es imposible. Es imposible. Imposible. No hay en la Biblia ningún texto Nada, bíblico nada. que avale ni los vivos orar por los muertos. O sea, no hay texto bíblico que esto lo avale. Lo que dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ¿no? El único mediador entre Entre Dios Dios y los hombres es Jesucristo hecho No hombre. hay otro. Él es el que el Padre El nos ha único. enviado, el que el Padre No nos hay ha... otro mediador. Perfecto, perfecto. Es el único. Lo digo para aclarar un poco a aquellas personas que nos están escuchando. Yo creo que son temas importantes. ¿Cómo podemos avanzar hoy más? Yo te estaba preguntando, el incrédulo, ¿no? El incrédulo, ¿qué le espera, no? ¿Qué le espera cuando muere? Está ahí, en el seno en el Hades. En el Hades. ¿Y qué está esperando? Está esperando porque también los que mueren apartados por toda la eternidad de Dios, ellos van a resucitar sus cuerpos también. Ajá. Pero van a resucitar, tendríamos que mirar muchos textos para entender un poco esto, van a resucitar al final del milenio. Porque primero tenemos un texto bíblico, lo vamos Sí, a leer. perfecto, maravilloso. En 1 de Corintios 15, 51 al 54. Dice, mirad, te digo un misterio. Está hablando el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, para que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando este ser corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada en la victoria. La muerte. Permíteme una pregunta, Ricardo. Cristo. Sí, pero ahí está hablando de las resurrecciones, pero ¿estas resurrecciones qué es? ¿Para los creyentes o para los incrédulos? No, esto es para los creyentes. Exacto, Esto es para los aclarar a creyentes. los telespectadores. Pero esto dice Tesalonicenses 4, 13, 10. Pero no queremos que ignoréis, hermano, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Hay otros que no tienen esperanza, que son los condenados. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, a través de Jesús, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Por esto le declaramos por una palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con sonido de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Sí, Que cuando venga, para aclarar un poco... Hemos leído dos textos importantes, vamos a aclararlo. Pero ahora vamos a aclarar. Eso. Este último, lo importante es que está hablando el Señor de su segunda venida. El Señor va a venir. Sí. Si nosotros estamos ahora mismo vivos y viene en este momento, nosotros somos arrebatados, los creyentes, los cristianos, los nacidos de nuevo. Los que creen en Él. Los que creen, pero no solo creen, porque hay muchos que creen pero no obedecen. Son Bueno. los que han nacido de nuevo, los regenerados, Sí, sí, los sí, que sí. Dios le ha dado vida, los que son suyos, los que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Exacto. Él conoce tus ovejas. Entonces el Señor va a arrebatar a su iglesia. Exacto, sí. Pero antes de ser arrebatada, va a resucitar los muertos.
Si nosotros estamos muertos, Él va a resucitar y los cuerpos se van a encontrar con el espíritu que trae Dios. Nuestro espíritu lo trae Dios para encontrarse con nuestros cuerpos. Tendremos un cuerpo glorificado. Hemos hablado del pasaje que tú has explicado, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo, ¿era? Sí, 4, del 13 al 18. Exacto, ¿no? Del 13. Y seremos arrebatados los que estamos aquí vivos. Y los que están muertos resucitarán. Vale. Y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, el problema después viene de que los muertos, los que están en el infierno, en el Hades, ellos siguen muertos, sus cuerpos. Sí. Y Dios vendrá a reinar con su pueblo, con su iglesia, aquí a la tierra durante 1000 años. Y vendrá, que tengo aquí, la resurrección de los condenados, de los que están en el infierno. Va a haber la resurrección de sus cuerpos, después del milenio, cuando pasen 1000 años. Porque dice aquí en Apocalipsis, Sí. en Apocalipsis 20, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se halló para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estamos hablando del juicio final. El juicio, pero es después. Primero la resurrección de los creyentes, de los nacidos de nuevo. Sí. Vamos a ir a las nubes, junto con los que están vivos serán arrebatados a las nubes. Exacto. Y nos encontraremos con nuestros espíritus. Habrá una unión, Cuerpo cuerpo y espíritu. Y el cuerpo será un cuerpo glorificado, diferente al que tenemos ahora, totalmente semejante al que tiene Cristo. Y después Cristo viene, baja a la tierra, se celebran las bodas del Cordero, en Apocalipsis vemos 19, las bodas del Cordero, y vuelve con su iglesia. Exacto. Mientras aquí hay gran tribulación. Y el Señor va a venir a reinar con vara de mando. Ya no va a poner la otra mejilla, va a venir a reinar a este mundo. Y viene con su esposa, Exacto. que es la iglesia del Señor. Sí, Señor. Tanto los que han resucitado como los que estaban vivos y fueron transformados. Amén. Y durante estos 1000 años, los muertos que están en el Hades siguen muertos. Sí. Y aquí vemos cómo después del milenio, después cuando pasen los 1000 años, es cuando resucitan los cuerpos. Y fíjate lo importante, lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dice Juan, yo vi la santa ciudad de Jerusalén descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así es, así es. No va a haber, para el creyente no va a haber dolor, para el creyente no va a haber muerte. Sin embargo, para el que está condenado va a haber dolor, va a haber lloro, va a haber el crujir de dientes, va a tener remordimiento, va a ser consciente que se podía haber arrepentido y no se arrepintió, va a pedir misericordia, como vimos a este hombre rico pidiendo misericordia, decirle a Abraham que enviara a alguien para que sus hermanos no vinieran. Es consciente, nosotros vamos a estar conscientes. Así es. Conscientes de lo que pasa aquí en la tierra. Va a ser algo que entonces es una advertencia de la palabra de Dios para aquellos que rechazan el Evangelio, que es la buena noticia de Dios, que Dios ha muerto por nosotros. Amén, amén. Estuvimos viendo la semana pasada un versículo muy importante, cuando dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice,
hablando de lo que tú estás hablando, ¿no? Porque una cosa es aquellos que creen en el Señor, que nos espera esa morada, nos espera esas promesas de Dios que son fieles, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y lo que Dios ha prometido, que como tú bien estás leyendo, ¿no? Ese cuerpo nuevo glorificado, esas moradas en los cielos por toda la eternidad, eso es cierto y verdadero, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo cumple. Y en relación al incrédulo, aquel que no cree en el Señor, aquel que no cree, que no quiere saber nada de Dios, dice segunda de Pedro 2:9, dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Eso del Hades, lo que tú dices, mientras que el Señor viene por la iglesia, mientras que el Señor está reinando aquí, esos injustos están reservados para el día del juicio que tú antes habías leído. Mientras tanto están en el Hades, en ese lugar de tormentos. Y a mí me llama la atención mucho de que cuando estos grandes y pequeños, estos que van a resucitar al final del milenio, estos que van a resucitar, pero para recibir esa condenación, me fijé en Apocalipsis que estaban de pie. Ajá. Apocalipsis 20, digo. Que estaban de pie. Y es curioso, están de pie. No se pueden arrodillar ya. Ya no pueden adorar a Dios. Es curioso, ¿eh? Pero ya no pueden adorar al Señor, estando delante de Dios. Exacto, claro que no. Y ellos se van a tratar de justificar. No, es que yo, no, es que... Pero ellos mismos verán claramente de que no tienen justificación. Que rechazaron adrede. Porque la palabra de Dios habla de muchas maneras. Exactamente, sí, Señor. Incluso antes de Cristo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Y el firmamento las obras de sus manos. Ricardo, permíteme que... o sea, no tienen excusa. Hoy en día no tienen excusa. No hay excusa ni aunque no hayan oído. Exactamente. Y si no han oído el Evangelio, su conciencia. Sí, Señor, sí, que Señor. La carta del Romano. Ahí está. La carta del Romano habla claramente, por lo cual, hombre, eres inexcusable. Inexcusable. El hombre no tiene excusa delante de Dios. Dios habiendo, y aparte, lo que dice la palabra, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a través de los profetas, pero hoy en día Dios nos dice, nos habla por el Hijo, por nuestro Cristo bendito. Y Cristo nos ha dejado su palabra para que escuchemos la voz del Hijo de Dios. Ricardo, yo creo que un poco ha quedado claro. Lo que iba a decir es que no tiene excusa en el sentido de que el Señor, ya en Eclesiastés, el más sabio de los sabios, el hombre más sabio que ha habido en la tierra, Salomón, dice, ¿qué dice en Eclesiastés 12? El Eclesiastés 12, cuando habla, ¿no? Que ha puesto eternidad dentro de tu corazón, en el corazón de los hombres, sin hombres, que el hombre entienda, alcanzar. Ahí está. Ha puesto eternidad. El ser humano sabe que hay algo en el más allá. Sí, Señor. O sea, tiene conciencia de que algo ha creado esto. No tiene justificación. No tiene nada. Y qué maravilla de que Dios viene a este planeta y nos revela en Cristo su palabra maravillosa. Amén. Ricardo, permíteme, yo creo que ha quedado un poquito claro ya. Sí, tanto el incrédulo que está ahí cuidando, atento, esperando, el incrédulo cuando muere, aquel que no cree en Dios, ha quedado claro que no llega, que está en el Hades y que su cuerpo, su alma y su espíritu están reservados para el día del juicio. Hemos visto también claramente que el creyente cuando muere, antes de que Cristo viniese a la muerte, el creyente iba al seno de Abraham, que era el paraíso. ¿Vale? Y ahora, en Cristo, cuando una persona muere, ahora que ha venido el tiempo de la gracia, el tiempo de Cristo, una persona cuando muere, nos dice la Biblia, que cerrar nuestros ojos aquí es abrirlos delante de la presencia de Dios. Y lo que yo quiero que hablemos ahora es una cosa, Ricardo. De ese lugar, de la muerte, ¿quién ha vencido a la muerte? Porque nadie, nos dice la Biblia, de que el que tenía el poder, las llaves, el imperio sobre la muerte es
el diablo. El Pero- que ha vencido es nuestro Señor Jesucristo. el que Eso, venció la ¿cómo, muerte. cómo podemos nosotros, dónde nos muestra la palabra cuando nos habla de que el Señor, que yo creo que estuviste también comentando, cómo el Señor bajó al Hades? El Señor bajó al Hades una vez, cuando Sí. Cristo muere. Muere en la cruz del Calvario. Amén. Estos 3 días, Sí. el cuerpo está en el sepulcro. Ujú. Pero Cristo bajó Exacto. al Sí. centro de la tierra. Exacto. Y predicó, dice el apóstol Pedro, que predicó a Exacto. los espíritus encarcelados. Él predicó. Sí, exactamente. Y como dice en Efesios, él llevó cautivo la cautividad. Él cogió en el Hades ahora mismo está vacío. O sea, lo que es la parte del seno de Del Abraham seno de Abraham. está vacío. Ujú. Puesto que Cristo, después de hacer su obra en la cruz del Calvario, de haber resucitado, se lleva a todos los del Hades, desde la época, desde Noé, Abraham, todos los que estaban ahí. Yo quiero se que los lleva al veamos, cielo, veamos esos al textos, tercer yo quiero cielo. que veamos esos textos porque son interesantes. Pero fíjate tú, Ricardo, lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 30, lo que predica precisamente el apóstol Pedro. Hechos 2:30, versículo 32, nos va a decir lo siguiente. Dice, hablando de Cristo, ¿no? Dice Pedro, pero siendo profeta y sabiendo con qué juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, No fue. ni su carne vio corrupción. A este resucitó Dios, de los que cual todos nosotros somos testigos. El cuerpo de Cristo no vio corrupción. No se corrompió. No va a corrompirse como nuestro cuerpo. Lo que dice la palabra. Su alma no fue dejada en el Hades. Y esto está hablando precisamente de una profecía del libro de Isaías, ¿no? Como dice, precisamente lo tenemos aquí en el versículo 27, ¿no? 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, eso está bastante claro. Aquí mismo tenemos en el versículo 23, 2.23, fíjate tú lo que dice Ricardo, 2.22, 2.22 dice, hablando de Cristo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuo, crucificándole, hablando de Cristo, dice, al cual Dios levantando los dolores de la muerte. Y fíjate lo que dice aquí, esto es maravilloso, Ricardo. Por cuanto era imposible que la muerte retuviese a Cristo. Imposible. La muerte, o sea, era imposible de que Cristo, la muerte tuviese poder sobre nuestro Señor Jesucristo. Es que es Él la vida. Amén. Él es la vida. Amén, amén. Y es amén. verdad. Así es. No tiene poder la muerte sobre Él. Es, Él vino a hacer la obra en la cruz del Calvario. amén, amén, así es. Siguiendo la carta de Hebreo, ¿no? Que yo creo que y vamos a ver la palabra, ¿no? Hablando de cómo Cristo bajó al Hades y cómo Cristo, la muerte no pudo retener a nuestro Cristo en el Hades. Su alma no vio corrupción, era imposible que lo retuviese. Y dice, precisamente, leemos la palabra para que vosotros que estáis viéndonos a través de las redes sociales podáis ver. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 16 lo siguiente. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Cristo. Ahí está. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién es? Al diablo. O sea, Tenía el imperio. Cristo tenía el poder, el diablo, perdón, tenía el imperio, el poder, la autoridad. Y Cristo, ¿qué es lo que hace? Vence a la muerte, ¿con qué? Con su muerte. Con su muerte. Cristo muere, baja a los Hades y Él vence a la muerte. Aquel que tenía el poder sobre la muerte. Por eso la palabra dice, y librar a todos
los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda la vida, sujetos a servidumbre. O sea que la palabra claramente nos dice que Cristo, Él muere, baja, como tú bien dices la palabra, baja a ese lugar, pero su alma allí no vio corrupción. Su alma, era imposible que la muerte lo tuviese, ¿no? Él, como nos diría... Es verdad que todo esto lo corrobora cuando Él le dijo a Marta, a María, yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Él tiene el poder, Él es el Todopoderoso. Es imposible que Dios muera. Amén. Es imposible. Me gustaría ver contigo... Él cerró los ojos aquí en la cruz. Lo que murió fue el cuerpo. Exacto. Pero tu espíritu no. Amén. Él es eterno. Él es Dios. Él es Dios. Dios bendito. Por eso dice el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, ¿qué? En carne. Él es espíritu. La palabra dice que Dios es espíritu. Así es. Y se manifestó en carne, aquí, para que nosotros pudiéramos verlo. Así que... Y Él estuvo andando aquí, en este planeta Tierra. Amén, amén. Me gustaría ver, Ricardo, y leer el versículo que tú decías antes de Efesios capítulo 4, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Efesios Sí, 4. es interesante. Vamos a verlo. Gálatas, Efesios 4. Dice el 4 del 8, podemos leer. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Él subió después. Llevó cautivo, cuando dice la Biblia... La cautividad, ellos estaban cautivos. Claro. En este sentido, porque el seno de Abraham, no estaban en el tercer cielo todavía. Ahí estaban desde Noé, ahí estaban todos. Exactamente. Sí, bueno, todos los que han muerto desde Adán, en verdad. Ahí estaban. O sea, los cautivos, dice, y subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, los que estaban en el seno de Abraham, los lleva al cielo, al tercer cielo. Ahí está. A la presencia del Padre. A presentárselo al Padre. Ahí está. Estos creyeron en mí. Exacto, sí, señor. Porque el Mesías, como dijimos antes, desde el Génesis 3 está prometido el Mesías. Pero lo que sube, lo que está, el creyente cuando lo que sube, lo que está delante de la presencia de Dios, del creyente, es su espíritu, su alma. No, el cuerpo todavía no. Eso es, estamos esperando la redención del cuerpo. Perfecto. Porque la Biblia, la palabra de Dios nos habla de, aparte de eso, ¿no? Que sería otro tema, nos habla de dos resurrecciones. La primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección, que es para los creyentes, por eso, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Esto es maravilloso. Pero, y esto es, sí. Aparte de esto, también el Señor tiene moradas en los cielos. Él dice, voy a preparar moradas, una especie de morada como provisional hasta que Dios resucite nuestros cuerpos. Exactamente. Eso decía, si mal no recuerdo, Juan capítulo... Juan 14. ¿no? 14. Juan 14 yo creo que es un texto maravilloso, ¿no? Aquí lo tengo, ¿no? Aquí lo tengo, a ver. Sí, Juan 14. Cuando el Señor aquí dice, está, en la casa... 14 del 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, o sea, habitaciones. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. No he dicho que voy a preparar un lugar para ustedes, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. La iglesia del Señor. Gloria a Dios. Donde yo estoy, también. Y Ese es lo que le pasa hoy en día a todos los que mueren en el Señor. Los que han creído en Cristo, en la obra redentora, en la cruz. Bueno. Los que han creído que Cristo murió en su lugar. Sí, sí. Y el Señor, como dice aquí, Él está preparando. Donde Él esté, nosotros estaremos. Ya sea que seamos arrebatados, ya sea que cerremos los ojos aquí, vienen los ángeles por lo suyo y nos llevan a la presencia de Dios. Qué bueno, qué bueno. Y va a ser algo extraordinario, como decía el apóstol Pablo, cosas que ojos no vio, ni oído oyó. Es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén, amén. Y su pueblo ama al Señor. Y Dios, veremos maravilla, que ni siquiera entra en nuestra mente.
Amén, amén, así es. No podíamos ni comprender tanto gozo. Es gozo, el ver al Señor cara a cara es el gozo más tremendo que un ser humano pueda. Esto tiene que ser tremendísimo. Por eso merece la pena recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén, amén. No, la religión no salva. Nada. El que salva es Cristo. No, No porque yo haga obras, mis obras no valen nada. Dice la palabra que son como trapos de inmundicia. Así es. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Es por la fe en la palabra de Dios. Y la fe se demuestra, la fe genuina, se demuestra obedeciéndola. Fíjate tú, Ricardo, amén, así es. Es la única Lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y esto es para ti, ¿no? Que nos estás escuchando, ¿no? Que nos estás viendo a través de las redes sociales. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Juan, precisamente Juan, capítulo 5, versículo 24, dice lo siguiente. Te lo digo. Dice nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo, o sea, ten la seguridad, no dudes en ello, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye la palabra de nuestro Señor y cree el que me envió, al Padre, evidente, tiene vida eterna. O sea, que ya la tenemos por la obra que Él hizo en el Calvario, porque Él murió por nosotros, Él murió por nuestros pecados. Es muy interesante porque está en presente. Tiene, no Eso, tendrá. ahí está. No tendrá. Y la vida eterna, aquí es eterna. Así es. Y luego sigue hablando, y fíjate tú lo que dice. Y no vendrá a condenación, no va a venir a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso es una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Esto es una promesa de Dios maravillosa, una promesa, como estoy diciendo, amén, fiel y verdadera, que el que cree a nuestro Señor Jesucristo, el que cree en el Padre, como dice la palabra, tiene presente de indicativo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No va a haber condenación, no va a haber muerte segunda, Ricardo, sino que vivirá con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Por eso Cristo puede decir con toda la autoridad, porque Cristo dice, cuando dice, yo soy el que, la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. No morirá eternamente. Yo creo que Juan capítulo 11, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Este texto que normalmente lo solemos ver en los periódicos, en las esquelas, pero yo quiero que tú medites, de verdad, porque es una promesa de Dios más maravillosa, ¿no? Juan 11, versículo 28, estamos diciendo. Perdón, he dicho Juan 11, 28 y es Juan 11, 25, donde dice la palabra. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, fíjate tú, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Promesa de Dios. Es que los oyentes tienen que entender de que el espíritu, nuestra alma, va a Dios. Ahí lleva toda la personalidad. Amén. Ahí es consciente, como leímos en la parábola, que le hablaba a Abraham de sus hermanos que estaban allí, que resucitara a alguien que amén. Está consciente, es la persona. Por eso dice el Señor, aunque esté muerto nuestro cuerpo, vivirá. Bueno, el cuerpo no. El cuerpo ahora no muere, pero tú sigues vivo. Exactamente, amén. Y lo bueno que cuando Dios te ha regenerado, te ha salvado, estarás por toda la eternidad con Él. Así es. Por eso es importante que la salvación, aceptar a Cristo, es antes de cerrar los ojos aquí. Después ya no hay solución. Así es. Ricardo, ¿se nos va el tiempo? Tenemos que... Queda mucho, pero... Yo me gustaría que tú dijeras, Ricardo, unas últimas palabras, lo que tengas en tu corazón y tenemos que ir acabando porque el tiempo se nos va, ¿no? Pues yo lo único que me queda es que la vida futura, después de la muerte, aquellos que creemos en Cristo, aquellos que amamos a Cristo, aquellos que le vamos a dar las gracias a Dios por toda la eternidad, por haber hecho esa obra en la cruz del Calvario, por darnos la oportunidad de venir Él a buscar a los que se había perdido. Y gracias a Dios que pudimos decirle, sí, Señor, entra a mi vida. Por esto tenemos motivos de gozo en la vida futura, como dice Apocalipsis.
Amén. Allí no habrá más tristeza. Allí no habrá más lloro. Allí no habrá más muerte. Y viviremos con el Señor por toda la eternidad. Amén. Estaremos allí con el Señor por toda la eternidad. Es un privilegio haber conocido al Señor. Y todos aquellos que quieran recibir a Cristo, hoy es el día de salvación. Amén. Hoy, solamente que lo reconozca como Señor y Salvador de tus vidas. Que la religión, como dije antes, no salva. Que las buenas obras no salvan. Que el que nos salva es Cristo. Y lo único que tenemos que hacer es recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Y Dios enviará el Espíritu Santo, nos resucitará nuestro espíritu que estaba muerto en nuestros delitos y pecados y nos dará la vida eterna. Como dijimos antes, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vivirá eternamente y por los siglos con el Señor. Que Dios bendiga. Gracias, Ricardo. Gracias por tu aportación. Una semana más. La semana que viene, si el Señor quiere, seguiremos hablando de temas muy interesantes. Pues, querido amigo, querido telespectador que nos está viendo a través de las redes sociales, hay un texto que normalmente decimos, pero yo creo que es uno de los textos más importantes de la Biblia, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en relación a la muerte, en relación, porque como venimos diciendo, dijimos la semana pasada y estamos diciendo esta semana, no hay hombre que tenga poder para retener su espíritu. No hay ningún hombre que diga o que sepa el día de su muerte. No hay ningún hombre que diga la muerte llega y dice, no, que se espere que yo voy a determinar cuándo quiero morir. No hay ningún hombre. Y después de la muerte, si has visto el programa, sabemos lo que nos espera a cada uno de nosotros. El Señor nos dice en su palabra, mira, te pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues. La vida, que está, como bien ha dicho nuestro hermano Ricardo, la vida y la vida eterna está en recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador Amén. de tu vida. Amén. El único que puede perdonar tus pecados, el único que puede Amén. interceder por ti delante del Padre. No existe otro, no hay otro. Solamente en Cristo está la salvación. Amén. Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dice que de tal manera amó Dios, el Padre, a este mundo, te ha amado a ti, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él, y tú puedes ser uno o una de ellas, tenga vida y vida eterna en los cielos. Y no vengas a la condenación. Y algún día, una vez que muera, recuerda de que no hay una segunda oportunidad. No hay una segunda oportunidad para nadie. Y que no sufra esa muerte eterna, esa muerte segunda que nos habla la palabra de Dios y que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Dios te ama, desea lo mejor para tu vida, desea lo mejor para cada hombre. Amén. Y desea, como dice la palabra, y nuestro hermano Ricardo nos acaba de estar comentando. Dice Romanos capítulo 10, versículo 6. Dice, mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la muerte y de la muerte eterna, de la condenación. Te invito a que busques, a que leas la Biblia. Te invito a que creas en el Señor Jesucristo y que lo creas con todo tu corazón. ¿Para qué? Para que nazcas de nuevo, para que seas un nuevo hombre, para que seas una nueva mujer y tengas la vida y la vida eterna. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Y una vez más, Amén. recuerda, si tienes alguna pregunta, escríbenos en el Facebook de Ventana Evangélica. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene. Amén.